Entonces, como decíamos, vamos a sintetizar el tema de la clase anterior que fue la Revolución Rusa. Ustedes saben que nos quedó chico, pues esa clase, es decir, hacer todo este tema en una sola clase era algo pues casi imposible, ¿verdad? Por eso que estamos continuando con este tema que es muy extenso y muy interesante. Entonces, en síntesis, vamos a explicar en un resumen o en unas pocas palabras este gran evento que ocurrió en Rusia. Y bueno, empezamos con la frase de Karl Marx, ¿no? Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Esta fue una frase muy famosa que Marx le escribió en el libro El Manifiesto Comunista, ¿no? Escrito por Karl Marx y Friedrich Engels, su amigo. En realidad el libro comienza con esta frase, ¿no? Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. ¿Y a qué se refería él con esa frase? De que tarde o temprano, mientras continúe la explotación hacia los obreros en las fábricas y hasta en general continúe la explotación hacia la clase obrera, eh, era cuestión de tiempo a que eh, los obreros del mundo o de Europa por lo menos se rebelaran e iniciaran la revolución socialista, ¿verdad? Que el socialismo, según Marx, tiene que pasar por una última etapa y esa última etapa es el comunismo, ¿no? La evolución del socialismo. Bueno, eso es lo que decía Marx, porque en su época veía cómo eran explotados los obreros en Inglaterra, en Alemania, cosa que era cierto, porque como hemos dicho antes, estos obreros en aquella época trabajaban en condiciones terribles, 15 horas diarias, 12 horas diarias, con un pago mísero. Hoy en día sería eso considerado como explotación laboral, sería algo considerado, pero propio de una cárcel, ¿verdad? Porque sería algo inhumano. Incluso se normalizó el trabajo infantil, es decir, que las condiciones de los obreros en Europa eran pésimas. Ese era el contexto en el cual escribió Karl Marx este, este libro, ¿no? El Manifiesto Comunista, que le escribió en 1848. Y él falleció sin ver jamás, ¿no? Todo lo que se vendría el siglo siguiente. El siglo XX fue un siglo de ideologías, un siglo donde se encontraron dos de las más grandes ideologías de los últimos tiempos, ¿no? La ideología liberal de libre mercado, o capitalista como se le conoce, y el socialismo o el comunismo, ¿verdad? Marx no vio, no pudo ver, no pudo estar vivo para apreciar todo lo que generó sus libros. No fue este personaje Karl Marx, este alemán, es uno de los intelectuales más influyentes de la historia, para bien o para mal, ¿no? Eso no se puede negar. Influenció mucho a muchos movimientos revolucionarios y de izquierda del mundo, sobre todo durante el siglo XX, ¿no? Y bueno, él murió, pasó el tiempo y su obra quedó, ¿verdad? Y llegó a muchos círculos intelectuales de muchos sectores políticos de Europa, ¿verdad? Eh, entonces, el día de hoy pues vamos a sintetizar este tema, que es la Revolución Rusa, ¿no? Que es uno de los lugares donde llegó la influencia de este filósofo alemán, Karl Marx, ¿no? ¿Qué cosa vendría a ser la Revolución Rusa? Pues, o de qué vamos a hablar el día de hoy. Del evento, uno de los eventos más importantes del siglo XX, ¿no? Es el proceso por el cual Rusia abandona el feudalismo y se convierte en una república socialista, la primera república socialista del mundo. Y va a seguir siendo una república socialista hasta el año 1991. Es decir, va a pasar mucho tiempo, va a ser prácticamente un siglo entero de socialismo en Rusia y la Unión Soviética. Eh, por eso que para algunos historiadores llaman o bueno, ponen o colocan la historia del siglo XX entre el año 1914 y 1991. Eso se le conoce como el corto siglo XX, ¿no? El siglo XX, el periodo de tiempo donde ocurrió lo más importante, los cambios más importantes del mundo contemporáneo ocurrieron durante ese periodo de tiempo, ¿no? Es decir, que la Unión Soviética surgió con esta revolución rusa,
y pues se desmoronó en el año 1991. Cosa que, o bueno, tema que vamos a ver a detalle en clases posteriores, porque es un tema muy complejo y muy extenso, ¿sí? Y no quiero ahorita extenderme a ese punto. El hecho es que el día de hoy vamos a estudiar cómo se formó esta famosa Unión Soviética, ¿no? Que, bueno, a grandes rasgos pasa de ser Rusia un estado feudal a ponerse de igual a igual con Estados Unidos, con la máxima potencia mundial en un corto periodo de tiempo, cosa que va a inspirar a muchos países para querer imitar esta revolución en sus países. Entonces, ¿qué fue la Revolución Rusa? En dos, tres palabras, si es que lo vamos a definir en dos, tres palabras, la Revolución Rusa fue un proceso por el cual la clase obrera y la clase campesina de Rusia llega al poder y elimina la monarquía. Destituyen a los reyes, que en Rusia se conocen como los zares, e instauran una república socialista. Eso es la Revolución Rusa, en poquísimas palabras. La clase puede terminar acá y ya sabes, en tu cabeza ya tienes una idea clara de qué fue la Revolución Rusa. Fue un proceso por el cual la clase obrera y la clase campesina de Rusia llega al poder mediante una revolución, mediante la fuerza, no mediante elecciones, sino mediante la fuerza. Luego ya se va a instaurar el gobierno de Lenin, ¿no? Pero bueno, llega al poder y destituye a la monarquía, saca del poder a los zares, es decir, a los reyes, a los que vemos aquí en pantalla, y se instaura una república socialista. Deja de ser una república, un imperio feudal Rusia, y pasa a ser una república socialista, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las causas de la Revolución Rusa? Esto ya lo hemos explicado muchas veces, ¿no? Primero, Rusia, como era una economía feudal, vivía a merced de las constantes crisis agrarias, de las constantes crisis climatológicas. Porque ya hemos dicho antes, hoy en día una crisis con los cultivos o con los desastres naturales es una gran crisis, pero bueno, la economía prosigue, ¿verdad? Por ejemplo, el día de hoy en el Perú, imagínate, hay una helada. Mucha gente pues se queda, pierde sus cultivos, pero la economía del Perú más o menos se mantiene igual. Porque no somos una economía que depende de la tierra, ¿no? Como era hace siglos. En una economía feudal, cuando hay un desastre, una helada, cuando cae nieve, cuando se malogra o cuando hay sequías, es terrible, es como si cayera la bolsa, es como que toda tu economía de tu país se va al tacho, porque toda tu economía depende de la tierra, de la producción de la tierra y de la acumulación de esos bienes, ¿verdad? Entonces cuando hay problemas climáticos, estás a merced de constantes crisis económicas, ¿no? Cosa que no pasa en un país industrializado, ¿no? Cuando tu economía es una economía industrial, cuando tu país basa su economía en producir bienes de consumo o producir bienes industriales, no dependes del clima en muchos casos, porque tú sigues produciendo y produciendo todo el año. No es necesario que esperes 6 meses para cosechar, 6 meses para... ¿no? En el caso de las fábricas no es así. En la economía industrial puedes seguir produciendo todo el año y a una escala gigantesca. Por eso que las economías industriales son más provechosas para los países, ¿no? El caso de Estados Unidos, de Japón, de Alemania, ¿no? Que producen autos, computadoras, todo el año, no necesitan. En cambio, Rusia en este momento está atrasada en el tiempo. Sus compañeros o sus países vecinos europeos, como Alemania e Inglaterra, están produciendo, están transformando sus países mediante la revolución industrial, y Rusia pues sigue atrapada en Edad Media, ¿no? Ellos siguen en Edad Media, siguen con sus castillos, con sus reyes, con sus feudales, con sus campesinos y nada más. Su tecnología era muy escasa y pésima, ¿no? El único rasgo de modernidad que había en Rusia eran algunas pequeñas fábricas que se habían puesto, que eran nuevas, y que habían algunos pocos obreros, ¿no?
Las cosas políticas, bueno, el zar de Rusia, mediante el tratado, ustedes conocen, ¿no? De la Triple Entente, se une a la Primera Guerra Mundial, cosa que es muy mal visto por la población, porque la población estaba sumida en la pobreza, vivía en condiciones terribles, eran campesinos pues que vivían de la tierra y vivían a la merced de lo que ocurriese, ¿no? Y una, hay que decirlo, una agricultura este, poco trabajada, ¿no? O como se conoce, una agricultura, agricultura extensiva, ¿no? Hay dos tipos de agricultura, agricultura extensiva e intensiva. Intensiva es cuando tú lo llevas la agricultura y lo manejas con bienes de tecnología, cuando lo planificas, cuando mejoras tus técnicas para producir más y mejores productos. Y la agricultura extensiva es cuando tú estás en tu casa, tienes una tierra y tiras semillas y riegas, ¿no? Es lo más sencillo cuando haces algo así, simplemente por hacer. La agricultura de Rusia en su mayoría es extensiva, ¿no? Son familias que cultivan en su casa y ya. No tienen mucho apoyo de la tecnología y todo eso. Y claro, pues eso es para que tú entiendas que yo cuando me refiero a que eran agrícolas, no quiere decir que un agrícola tiene que ser esencialmente pobre. Por supuesto que no. Por ejemplo, en Canadá hay mucha gente que es agrícola, que vive de la tierra, pero tienen sus tractores, tienen sus plantas para transformar el trigo, tienen máquinas para envasarlas, es decir, tienen una agricultura intensiva, ¿no? Y esa gente, por supuesto que no es pobre, trabaja con la tierra, pero tiene muchos ingresos. ¿Te das cuenta? Esa es la diferencia. En el caso de Rusia, era una agricultura extensiva, ¿no? Con poco material técnico para hacerla producir. Eh, en las cosas sociales, pues, ¿no? La explotación constante que se daba a la clase campesina y a los pocos obreros que empezaban a surgir en Rusia, ¿no? Que trabajaba 12 a 15 horas diarias. Y una de las más importantes, ¿no? Las causas ideológicas son la influencia del pensamiento socialista, del socialismo científico de Karl Marx y Friedrich Engels, ¿no? Estos dos eran amigos, eran dos filósofos alemanes que se la pasaron toda su vida estudiando y escribiendo acerca del mundo contemporáneo y hacer filosofía y proponer proyectos para que en un futuro esta situación del mundo y de la condición, sobre todo de Europa, cambie. Y ellos formularon, pues, ¿no? Lo que se conoce como el socialismo científico, ¿no? Marx decía de que una sociedad correcta y justa y digna y que progrese debe ser una sociedad socialista, ¿no? Él decía, o sus planteamientos más importantes que él proponía era de que se elimine la explotación del ser humano por el ser humano. Es decir, que en la realidad en la que él vivía, el dueño de la fábrica, el burgués, eh, el patrón, ¿no? Es el que explotaba a los obreros, ¿no? Porque un dueño de una fábrica llama a mucha gente para que trabaje en su fábrica y los obreros trabajan 12 horas diarias, les pagan un sueldo miserable y el dueño se queda con la mayor parte de la ganancia. Para Marx eso era una explotación terrible, era lo mismo que el esclavismo, que el feudalismo, y eso tiene que terminar, dijo Marx. Y Marx hizo una teoría muy extensa y muy interesante. Él no solamente lanzó una idea y ya, él compuso toda una serie de, de estudios intelectuales que argumentaban y le daban peso a su propuesta, ¿no? Él prácticamente se propuso reescribir la historia y él vio la historia de una manera distinta y se metió con muchos temas, ¿no? Se metió con la religión, se metió con la ciencia, se metió con la cultura, se metió con la economía y él prácticamente estructuró todo eso bajo el ojo del materialismo y del socialismo. Ahora, es un tema muy complejo que ahorita si lo digo a detalle a veces te puede confundir un poco y lo estoy tratando de hacer sintetizado. Esa es la idea, ¿no? No quiero que te marees, pero voy a tratar de hacer lo más sencillo, de explicar las ideas de Marx lo más sencillo posible, ¿sí? A ver, quién era
Karl Marx. A ver, Karl Marx o Carlos Marx, este era este tipo de aquí, ¿de acuerdo? Ya. Él era un filósofo alemán, ¿de acuerdo? Del siglo XIX. Él tenía un amigo llamado Friedrich Engels. Ambos eran escritores intelectuales y ambos tenían una forma de pensar similar, ¿no? Como a veces pasa con los amigos, ¿no? ¿Y qué pasa? Marx, bueno, vamos a decir un poco algunos detalles de su vida. Él no tenía mucho dinero, no era de una familia acomodada y quería ser escritor. Y para ser escritor y vivir tienes que tener un apoyo, eso es lo que decía él, ¿no? Entonces pide ayuda a su amigo para que le dé su casa, para que le dé un poco de ayuda para una especie de alojamiento, mientras él se dedicaba pues a componer y a escribir sus teorías, ¿no? Y sus propuestas. Entonces Engels, como era su amigo, dijo, ya está bien que quédate aquí en mi casa y a mí me gustaría que tú escribas porque es muy interesante tus ideas, así que escríbelas y yo te apoyo, ¿no? Con darte mi casa y algún tipo de alimentación. Entonces Marx estuvo pues mucho tiempo en la casa de Engels escribiendo y como no tenía dinero para comprarse pues libros para estudiar acerca de la propuesta que él quería hacer y como en su época no había internet, ¿no? Él decidió irse hasta Inglaterra a la biblioteca de Londres y ahí pues se la pasaba horas y horas leyendo y componiendo sus teorías y sus propuestas. A ver, en términos sencillos, Marx, ¿sobre qué escribe? Sobre el socialismo científico. ¿Sí? Esto ya lo hemos hablado antes. ¿Qué nos dice el socialismo científico? Primero, que la sociedad actual, la economía actual en Europa es una economía y una sociedad injusta, porque se basa, según Marx, en explotación. El dueño de la fábrica explota al obrero. Entonces Marx decía que eso debe de terminar y debemos pasar a otro sistema. ¿Y cuál era el sistema que proponía Marx? El socialismo científico. Es decir, que los obreros saquen y le quiten la propiedad de la fábrica al dueño de la fábrica y la fábrica pase a ser, o la fábrica pase a manos de los obreros, para que no exista explotación. Entonces ahora los obreros serían los dueños de esa fábrica. Pongámonos en un ejemplo sencillo. Imagínate que tú conoces al dueño ¿cómo se llama? De Microsoft, ¿no? Bill Gates, ¿no? Ya. Él tiene una fábrica, digamos, que está en época de Marx, ¿no? Ahora no está en época, bueno, está en época de Marx. Él tiene una fábrica y en su fábrica hay 100 personas, por ejemplo, ¿no? Todos trabajan para Microsoft, construyen, no sé, plaquetas de computadoras o bueno, ellos hacen software, ¿no? Pero bueno, ya imaginémonos que hacen pues un tipo de maquinaria. Ya. Bill Gates es el dueño de la fábrica y hay 100 personas que son obreras en la fábrica y todos trabajan y producen. La mayoría de las ganancias se les lleva el dueño. No, en esa época era así. Y las demás personas eran explotadas. Trabajaban 12 horas y se quedaban pues con un sueldo mísero. Esa era la situación que Marx describía y decía, eso está mal y no debe continuar así. Debemos de dejar el capitalismo, que era eso en esa época, y debemos pasar al socialismo científico. ¿Cómo era el socialismo científico que proponía Marx? Marx decía, por ejemplo, en el caso de que te he dicho de Bill Gates y del ejemplo que te he dado, los 100 trabajadores se rebelan y toman el poder de la fábrica. Sacan a Bill Gates y lo deportan a otro país y se quedan ellos con la fábrica y ahora la fábrica pasa a manos de los 100 trabajadores, de los 100 obreros. Ellos van a ser los dueños de la fábrica, los 100 trabajadores. Ellos van a trabajar en la fábrica y las ganancias que obtengan con su trabajo va a ser repartido igualitariamente entre todos los trabajadores de la fábrica. Esa era la propuesta que tenía Marx y en esa pequeña idea más o menos se resume la idea del socialismo científico. Según Marx, llegado a este punto, con este ejemplo que yo te he dado, se determinaría la explotación de un hombre por otro hombre, de un ser humano por otro ser humano. Y para justificar toda esta idea que yo te he dicho en este pequeño ejemplo, Marx elabora mucha teoría, escribe muchos libros
en donde toca temas de cultura, de historia. Para él, por ejemplo, la historia y todas las ciencias se deben de ver bajo el ojo del materialismo. ¿No? El materialismo simplemente es una forma de filosofía, es una forma de ver el mundo en base a los hechos y no a las creencias, ¿no? Marx decía de que todo se debe llevar a cabo mediante eh, los hechos, mediante la evidencia, mediante la ciencia, ¿no? No debemos dejarnos llevar por creencias, por supersticiones, ni por idealismo. A veces Marx decía de que eso ha producido de que mucha gente, mediante la religión y mediante eh, las historias, y mediante la mitología, se ha inspirado y se deja influenciar a las personas para que sean dominadas. Entonces Marx decía que hay que salir de ese mundo idealista que no aporta nada y hay que mudarnos completamente al socialismo, que se ve todo bajo la lupa del materialismo, ¿no? Para Marx, por ejemplo, la religión era una de las formas de dominar de las clases que están arriba, las clases de abajo, ¿no? Él ponía el ejemplo del feudalismo, ¿no? En el feudalismo en Edad Media, el señor feudal tenía la mayoría de las tierras y les decía a los peones, ¿no? Si ustedes trabajan duro, cuando se mueran van a ir al cielo. Entonces está bien que ustedes trabajen para mí y sean pobres porque cuando se mueran se van a ir al cielo. Entonces los obreros creían, los campesinos de esa época creían eso y trabajaban bien y se morían felices. Marx decía que eso era algo absurdo y era algo que atentaba eh, contra la libertad de estas personas porque trabajaban toda su vida como esclavos por una palabra que le decía pues la religión y le decían los dueños y ellos quedaban tranquilos con eso. Entonces para Marx todo eso era un símbolo de la esclavitud, un símbolo de la pérdida de la libertad. Marx también dijo de que toda la historia lo hemos visto de una manera pues equivocada. Marx decía de que no existe tal cosa como las divisiones de la historia, ¿no? Según la tradición o según la historia tradicional, la historia universal, ustedes saben que se divide en edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Para Marx esto no era así. Marx dijo, eso está mal. Eh, la historia se divide según Marx y según su método del materialismo, que todo lo veía en base al materialismo. La historia se debe dividir no solamente en fechas, sino en sistemas económicos y sociales. Es decir, empezamos con la comunidad primitiva, es decir, la prehistoria. Luego pasamos al esclavismo, luego pasamos al feudalismo y luego pasamos al capitalismo. Y el último será el feudalismo o el socialismo o el comunismo científico. Él dividía la historia así: comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo, capitalismo, ese que están ahora, y luego la humanidad debe mudarse al socialismo científico o al comunismo científico, que básicamente es lo mismo. Para Marx esa es la división de la historia. ¿Y por qué se caracterizan esas divisiones de la historia para Marx? Bueno, en toda la historia ha habido explotación. Menos en la comunidad primitiva y menos en el comunismo científico. ¿Por qué? En la comunidad primitiva, es decir, en la prehistoria, toda la tribu trabajaba para la tribu, ¿no? Cazaban y todo lo que cazaban era para la tribu. Ya, eso no es, ahí no hay explotación. Luego llegamos a la edad antigua, lo que Marx dice que se llama el esclavismo, ¿no? En época de Grecia, de Roma, y había explotación porque unos hombres explotaban a otros hombres, que eran los esclavos. Luego pasamos a la Edad Media, el feudalismo, que también había explotación porque el señor feudal explotaba a los campesinos. Y ahora, en la actualidad, ¿en qué estamos? Según Marx, estamos en el capitalismo, donde donde el dueño de la fábrica explota al obrero. Entonces, para que se determine esta cadena de explotación, Marx dice que hay que mudarnos al comunismo científico, donde no existe la explotación. Esa era, básicamente, chicos, en pocas palabras, todas las ideas de Marx, las más importantes, las que le propone. Estas ideas son muy potentes y muy poderosas para la época, influyen bastante en políticos de Europa, como los rusos. Para ya finalizar el tema, hay dos etapas importantes en la Revolución Rusa: la etapa menchevique y la etapa bolchevique. No te confundas con esos términos porque son muy sencillos. Eh, etap- a ver, en Rusia hay dos partidos
Bueno, no, no, hay un solo partido, el Partido Socialista, ¿de acuerdo? Este partido surge, pero tiene dos variantes, tiene dos corrientes, tiene dos grupos que piensan distinto. Unos son los mencheviques y otros son los bolcheviques. Los mencheviques son los más conservadores, son los que quieren mantener al, al zar, quieren mantener la economía feudal y quieren transformar al país en un país industrial y quieren hacer algunas reformas para terminar con ciertos problemas en Rusia. Ellos son los más conservadores. Pero hay otro sector que son los bolcheviques, que los bolcheviques son los más radicales, son los que quieren hacer la revolución. Los bolcheviques son los que están en contra de los mencheviques y que dicen, no, nada de reformas. Rusia tiene que hacer una revolución y tenemos que terminar con los reyes y tenemos que mudarnos al socialismo. Al final, ustedes saben que los bolcheviques fueron los que vencieron, ¿no? Bueno, los mencheviques estaban al mando de Kerensky, ¿no? Y bueno, llegaron al poder en el año 1905. ¿Por qué? Porque en 1905 la población de Rusia hicieron marchas importantes en donde movilizaron a mucha gente, ¿no? Para reclamar, ¿verdad? Por las condiciones en las que vivían, por la pobreza y por la crisis. Pero la represión fue muy grande y las tropas del zar abrieron fuego contra los manifestantes y esto se conoció como el Domingo Sangriento. Esto trajo que la gente de Rusia se levantara, se rebelara ante esta situación y aumentaron eh, las protestas en toda Rusia. Esto originó que el zar Nicolás II tomara una decisión, convocar a la Duma. ¿Qué cosa es la Duma? Es un congreso, es una especie de asamblea donde estaban todos los representantes de las regiones de Rusia para tratar de darle una solución a la crisis. En ese momento es donde llega pues al poder, o la mayoría de los representantes en la Duma estaban al mando de los mencheviques, ¿no? Con Kerensky. Pero los mencheviques se llevan bien con el zar y quieren, como te digo, no tienen esa línea de pensamiento, quieren hacer reformas, quieren mantener a los zares y quieren solucionar esta crisis, ¿no? Eh, como primera medida, como ellos son liberales y son de derecha, eh, son revolucionarios, ¿ah? Pero también quieren una especie de que Rusia se vaya hacia la derecha, ¿no? Hacia pensamiento ya parecido al de Inglaterra, al de Alemania, ¿no? Al capitalismo. ¿Y qué proponen los de Kerensky, los mencheviques? Bueno, que haya elecciones libres, que sea una democracia, ¿no? Y siempre apoyan al zar Nicolás II y toman una decisión muy importante, que deciden mantener a Rusia en la Primera Guerra Mundial. Nos recordamos que estamos aún en la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente esto lo ve con muy malos ojos, pues cómo es posible que Rusia siga en la Primera Guerra Mundial? Tú sabes que Rusia en esta época era un imperio, el imperio ruso, e iba a la guerra pues con caballos, con cañones, ¿no? Era una economía muy atrasada. Pero en el año 1917, como respuesta ante esta medida de continuar en la guerra, esta idea gana muchos enemigos y rápidamente los bolcheviques ahora son la mayoría, porque su líder, Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin, mueve a las masas, es un líder nato. Lenin convence a las masas y le dice cómo es posible que ustedes permitan de que esta persona nos mantenga en la guerra, debemos que rebelarnos y no sé qué. Y él inspira a muchos trabajadores y a los campesinos y les dice, ¿no? Campesinos de Rusia y obreros de Rusia, unámonos y llegamos al poder y hagamos la patria, la república socialista. Esto cala mucho en la población y la mayoría ahora de la población en Rusia se convierte en bolchevique. Y en 1917 llega al poder Vladimir Lenin, ¿no? Que este era, pues, como les decía, un líder nato, cuyo pensamiento se basaba en darle el poder a las masas para llegar al poder y que las mismas
clases pobres sean las que dirijan al país para cambiar su situación de pobreza. Eh, Lenin era también un seguidor de las ideas de Marx, ¿de acuerdo? De todo lo que te hablo de Marx, todo lo que pensaba Marx, Lenin lo leyó y era un seguidor de Marx. Pero Lenin transforma algunas cosas de Marx, ¿no? Por eso que a la ideología que tiene Lenin ya se le conoce como el marxismo-leninismo, ¿no? Es una transformación que le da Lenin al pensamiento de Marx. Tiene algunas diferencias. Es decir, que este sujeto, que Lenin, no solamente copia las ideas que dice Marx, sino que las coge y las transforma, ¿sí? Y las acomoda a la realidad de Rusia. Por ejemplo, Marx decía de que la revolución debe darse en países industrializados, en Alemania, en Inglaterra o en Estados Unidos, porque Marx decía que ahí está la mayoría de obreros explotados. Entonces ellos son los que van a liderar la revolución. Cosa que luego Marx murió y esto no se cumplió, porque en los países industrializados como Alemania, Inglaterra e Estados Unidos fueron los países que menos partidos de izquierda o partidos revolucionarios tuvieron. Hasta el día de hoy los partidos de izquierda en esos países eh, son casi nulos, ¿no? Es lo contrario que decía Marx. Bueno, y Lenin, que dijo, bueno, yo no opino lo mismo que Marx, decía Lenin. Él decía de que no solamente se debe llevar a cabo en los países industrializados, sino que mediante la unión de los campesinos y la masa trabajadora, los obreros, se debe llegar a cabo la revolución. Más decía de que se deben unir los campesinos y los obreros para llevar a cabo la revolución, no como decía Marx, solamente obreros en países industrializados, ¿no? Esa es una de las principales diferencias entre el marxismo y el marxismo-leninismo. Por eso que el símbolo de la Unión Soviética, inspirada en los bolcheviques, inspirada en Lenin, es la hoz y martillo, que representa lo que decía Lenin, ¿no? La unión de los obreros y la unión de los campesinos. Los obreros pues representados por el martillo, con lo que trabajan en las fábricas, y los campesinos representados por la hoz, que sirve para cortar trigo, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las medidas más importantes de Lenin en el poder? Hace una gran reforma agraria, ya la tierra va a dejar de tener dueño, porque ustedes recordarán que en Rusia antes de Lenin la tierra tenía dueño, ¿no? Habían unos hacendados conocidos como los boyardos que explotaban a los campesinos, ¿no? Entonces eso se termina con Lenin y reparte las tierras a los campesinos. Nacionaliza muchas fábricas y muchas empresas, las vuelve del Estado para que la misma clase trabajadora sea las que dirijan, ¿no? Es decir, se convierte en un Estado socialista. Un país cuando nacionaliza sus empresas y cuando las expropia, es decir, que toma una empresa privada y la convierte en pública, está tomando medidas socialistas. En eso se basa el socialismo, ¿no? En dejar de que las cosas tengan dueño y que pasen todas al Estado, ¿no? Cosa que a la luz de los hechos, ya en un futuro, ya en las clases posteriores, ya vamos a ver si es que estas ideas son correctas o no, o en la práctica si funcionaron o no, mejor dicho, ¿no? Y yo ya les adelantaba de que cuando a veces un Estado mete la mano en la economía privada, a veces esto trae problemas, ¿no? En la misma economía y la evidencia nos la indica, ¿no? El ejemplo claro que pasó acá en el Perú, ¿no? Cuando, por ejemplo, Alan García en el año 85 nacionalizó las empresas, no, nacionalizó los bancos. Es decir, los bancos quitaron a los dueños y todos los bancos pasaron a manos del Estado. Y eso trajo pues una crisis económica brutal, ¿no? La crisis económica más brutal que tuvo el Perú fue gracias a esto. Que ya venía desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero eso fue lo que lo agravó. Y eso sí, eso siempre pasa en la historia, cuando se expropian empresas eh, privadas, a veces trae consecuencias un poco lamentables. Pero en este caso, en Rusia, no fue así, porque la mayoría de las fábricas, o bueno, mejor dicho, las fábricas recién estaban surgiendo en Rusia. Así que fue un momento temprano, que va a tener otro tipo de consecuencias que ya lo vamos a ver más adelante.
Lo más importante, manda a fusilar al zar y a su familia. Los acusa como traidores, como que apoyan a los burgueses, a los dueños de las fábricas, que no apoyan a la clase campesina, no representan a la causa de la revolución y ellos deben ser fusilados. Finalmente, retira a Rusia de la guerra y lo más importante, nace e instaura la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en el año 22. En el año 1922, Lenin instaura y transforma a Rusia de ser un imperio, el imperio ruso, a un estado socialista, una república socialista. Recordemos que como Rusia era un imperio, tenía bajo su control a muchas regiones, a muchas naciones, ¿no? Como Bielorrusia, como Letonia, como Lituania, como Ucrania. Entonces, Lenin transforma el imperio ruso y lo transforma en una confederación de repúblicas, todas ellas, por supuesto, socialistas, ¿no? Y ahí se funda la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Qué significa soviético? Soviet era una especie de cooperativa, ¿no? En cada comunidad de Rusia había una asamblea en donde todo lo que se trabajaba en esa comunidad se repartía la ganancia entre la comunidad. Esa es una cooperativa. En Rusia no se van a llamar cooperativas, se van a llamar soviets. Por eso que este sistema de estos países se van a conocer como soviéticos, ¿no? Por eso que el país se va a llamar Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que trabajan en ese sistema. Por eso que Lenin decía, no todo el poder para los soviets, ¿no? Él quería dar un poder absoluto a los trabajadores. Luego fallece en el 24 Lenin, llega al poder Stalin, que ya cuando llega al poder Stalin se convierte en uno de los dictadores más sanguinarios de la historia. Su historia es muy interesante, ya lo vamos a ver luego cuando hablemos de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, ¿cuáles son las consecuencias de la Revolución Rusa? Primero que se terminó con la monarquía en Rusia, la economía dejó de ser capitalista o en su mayoría feudal en Rusia y pasó a ser socialista. Y se transforma Rusia, que ahora es la Unión Soviética, en el primer estado socialista del mundo. Nunca antes se había llevado a cabo a la realidad todo lo que hablaba años antes Marx. Todo lo que decía Marx antes de este momento era solamente teoría que estaba dando vueltas por Europa, pero nunca se había llevado a cabo. En París, en el año 1848, me parece, no recuerdo bien ahorita la fecha, hay un motín entre de los trabajadores en París y conforman un gobierno de los trabajadores en París, que se conoce como la Comuna de París, que dura muy poco tiempo. Algunos consideran a ese momento como el primer estado socialista del mundo o la primera organización socialista del mundo, pero no se llega a consolidar. Pero aquí un país se transforma totalmente a la economía socialista. Por primera vez se está llevando a cabo lo que se hablaba hace mucho tiempo, lo que solo estaba en el papel. Esto inspira a muchos países del mundo. ¿Por qué? Porque Rusia pasa de ser en muy poco tiempo un estado que dependía de la tierra, un estado atrasado, a crecer de una manera brutal. Crece en su PBI, en su producción industrial, crece de una manera increíble. Eh, en muy poco tiempo, ¿no? Incluso pasa a ponerse a la par a Estados Unidos, que era la máxima potencia mundial, como lo hizo pues con su revolución rusa, ¿no? Y lo que más se resalta de este periodo, que ya luego cuando toquemos la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, ya lo vamos a entender mucho mejor. Chicos, para que entiendan cuál fue la importancia de esta revolución, para que lo asimilen bien, y ya les adelanto. Rusia pasó de ser, en menos de 60 años, un país pobre, atrasado, en edad media, con pobreza extrema y con campesinos pobres. En menos de 60 años pasó de ser eso a convertirse en uno de los países líderes en exploración espacial, que envió a seres humanos al espacio y envió el primer satélite al espacio. ¿Cómo pasó eso? Te das cuenta que ese resultado, esa transformación, inspiró a muchos países. Es lógico, ¿no? Si tú ves que un país se transforma de una manera tan gigante, esa idea va a llegar a muchos países del mundo. Pero no fue como dijo Marx. Marx, como te recuerdo y como ya te dije,
pensaba de que en los países industrializados se iba a llevar a cabo la revolución, en Alemania, Estados Unidos, pero ahí nunca ocurrió nada similar, sino que esta revolución inspiró a los países pobres, a países de África, de América Latina y del sur de Asia. Esto ya vamos a ver en las próximas clases, ¿no? Que también estas ideas de la Revolución Rusa y del comunismo y del marxismo llegaron al Perú en los años a mediados del siglo XX, y también de eso tenemos una parte de nuestra historia que es muy dura de estudiar porque es un trauma que vivimos hace relativamente poco. Tus padres de repente te pueden comentar eso porque tus padres de repente fueron jóvenes en esa época y de repente pueden recordarlo, ¿no? Que se llama pues la famosa época del terrorismo, ¿no? En el Perú, o la infame época del terrorismo, ¿no? Que grupos como el MRTA, como el Sendero Luminoso, absorbieron estas ideas de Marx, de Lenin, de la Revolución Rusa, y se inspiraron en esas ideas y estructuraron una serie de planes para hacer una revolución en el Perú, así como en Rusia. Pero sus planes fueron totalmente sanguinarios, ¿no? Tuvieron un tipo de acción un poco más violenta y se enfrentaron contra el Estado peruano, cosa que trajo muchas víctimas y mucho dolor, ¿verdad? Fue una época muy triste y muy violenta para el Perú, que ya lo vamos a estudiar cuando nos toque cuando nos toque hablar de esto en la historia del Perú. Y bueno, solamente ese ejemplo que yo les daba para que vean ustedes las implicancias de esta revolución en todo el mundo durante el siglo XX. No solamente sus ideas llegaron al Perú, llegaron a Cuba, por ejemplo, ahí es donde en Cuba se hace la revolución cubana, con Fidel Castro y con el Che Guevara. A muchos países de Sudamérica también llegó. Luego Estados Unidos también va a responder en Sudamérica, y eso ya lo vamos a ver luego. También eso va a llegar a África, que hasta ahora se mantiene en muchos países siendo socialistas en, en África. Va a llegar también a sur de Asia, Vietnam, que va a ocasionar muchas guerras, y se va a ver un mundo ahora eh, en constante cambio, ¿no? Países que van a adoptar las ideas comunistas y países que van a ver esto con preocupación, que son capitalistas, ¿no? Como Estados Unidos y como Inglaterra. ¿Qué va a pasar luego? ¿Qué pasará ahora con el enfrentamiento entre la Unión Soviética, que creció de una manera descomunal, contra los demás países? Ya lo vamos a ver luego en las próximas clases. Bueno, jóvenes, eso fue todo por hoy. Espero que les haya servido de algo la clase. Nos vemos la próxima semana.